Entonces yo en los 6 meses era millonario, pero me quedé 6 meses para cumplir esa promesa. Pero no le atribuyo al video ni que yo ni nada a Dios. Simplemente es lo que cuando entiendes, o sea, es que de veras, a veces la gente dice, Rafa, no creo en mí, es que yo no tengo dinero, yo no tengo una carrera, yo no soy nadie, pues estás ciego porque no sabes quién es tu papá. Entonces, cuando entiendes eso, que realmente dices, es que, qué increíble, yo soy un hijo de Dios. Yo me tocó ver al hijo de Slim y lo conocí y digo, qué increíble ser el hijo de Slim. Este cuate tiene todo el dinero del mundo, pero ya entendí que, o sea, pero es un ser humano, yo soy hijo de Dios. Bienvenido al Femprende Podcast, el espacio número 1 de desarrollo personal y empresarial para Cristo creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Femprende. Y hoy tengo un invitado muy interesante en México, es Rafa Coppola. Él tiene pues diferentes proyectos e iniciativas. Tuve la oportunidad de conocerlo también a él hace tiempo y lo entrevisté para la otra plataforma, pero esa entrevista se me hizo muy interesante, muy buena y lo quería traer para ustedes el día de hoy, porque él habla mucho sobre cuál es la perspectiva, ¿no? de uno como seguidor de Jesús, de Dios, y a veces algunas diferencias que podemos tener en este caminar o nuestra pelea con el dinero, ¿no? Entonces, sin más, te quiero compartir un poco del tiempo que tuve compartiendo con él en esta entrevista. Seguramente en un futuro se van a venir otras, pero para que lo conozcas, él tiene una empresa de renta de aviones privados. Entonces, él radica, creo, todavía en la ciudad de Monterrey y digo, es una persona muy influyente y se rodea y se queda con varias personas muy influyentes. Entonces, pues simplemente escuchemos la entrevista que tenemos con él, que disfrutes y que sea de bendición para ti, y recuerda compartirla. Nos vemos. Con el objetivo de ayudarte a conectarte a ti con Dios, y quiero empezar este primer podcast del año con un súper invitado y con un temazo, porque la idea es de que tú entiendas que hay muchas personas, así como tú, que tienen sueños, que tienen ideas y que usan a Dios como el pilar, como el centro, y que esta visión les ayuda a redefinir su visión del éxito, a redefinir su visión del crecimiento. Y hoy se encuentra con nosotros el señor, el gran empresario, emprendedor, Rafael Coppola. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que nos vas a dar algunas gemas de sabiduría el día de hoy. Y me gustaría que comenzaras pues presentándote un poquito para que nuestra audiencia te conozca y sepa qué onda contigo. Sí, claro. Sí, mira, con todo gusto. Como ya bien lo dices, soy Rafa Coppola. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Mira, de profesión, soy piloto, soy empresario, pero obviamente, pues, ¿quién soy? Pues no soy empresario. O sea, la gente como que analiza, es que Rafa es empresario, Rafa Coppola. No, yo soy un hijo de Dios que al final vino en esta vida y tuvo la oportunidad y la fortuna de ser piloto, y además pues es muy soñador, que decidió ser empresario, hace algunos negocios y además le encanta el tema del emprendimiento y lo ha hecho de la mano de Dios. O sea, siempre todo emprendedor está atorado en muchas cosas porque están yendo solos. Con el ego dices, yo voy, y entonces yo lo que he hecho es igual, de la misma manera, unirlo, que la gente entienda que puedes ir de una manera más rápida y además sin huecos, sin vacíos, porque la gente se fue, como que dejó a Dios solo, ¡pum! Despegó dinero, casas, carreras, ¡pum, pum, pum! Y Dios ahí se quedó solito. Entonces, creo esa es mi misión de vida. O sea, me encantan los negocios. Estoy en la industria de la aviación, en la industria farmacéutica, en e-commerce. Llevo 12 años dando conferencias, ayudando a las personas que tienen fobia a volar. Y tengo 2 años en las redes sociales, precisamente dando consejos de emprendimiento, de superación personal, que la gente vaya tras sus sueños. Pero no solo, sino de la mano de Dios. Entonces, pues bueno, eso es lo que hago aquí en esta maravillosa vida que Dios me dio. Wow, muchísimas gracias por esa super presentación, Rafa. Y sabes, quiero empezar con una pregunta crucial. ¿Cómo ha sido para ti emprender, o siempre has emprendido con Dios, o si hay un antes y un después de hacerlo de la mano de Dios a hacerlo sin Dios? O sea, si pudiste vivir esas dos etapas, o siempre para ti ha sido como, sabes que siempre Dios ha sido como el punto central de Mira, sí, claro. Mira, yo vengo de familia de católicos. Siempre fui a la iglesia. La verdad, no,
te soy sincero, nunca me ha gustado ir a la iglesia. La verdad yo decía, es que voy y voy un Cristo todo, unas imágenes horribles, siento una vibración que no creo que sea de Dios esto. O sea, claro, mi papá iba a ser un seminarista y todo este rollo, pues nos llevaba ahí. La verdad, soy sincero, nunca me gustó. Entonces, siempre vi a un Dios como místico que estaba por ahí, pero que yo no estaba conectado con él. Al paso del tiempo, más o menos a los 13 años, de 13 14 años, llegan a mi casa los testigos de Jehová, mi mamá los acepta, empezamos a estudiar ahí. Y pues dije, pues órale, pues todo suma, vamos a aprender, empezamos a aprender, empiezas a ver un Dios. Si tú haces esto, mira, ¡fum! Adiós. Y cosas así. Y que aquí es el pueblo de Dios y que los cristianos, los evangelistas, los católicos son, eh, son lo peor. Nosotros somos los únicos salvos y así. Entonces empiezas a ver, pero si el otro señor que no es testigo de Jehová, pues también es hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia entonces? Entonces yo me hice, pero sin embargo, fíjate cómo son las cosas. O sea, imagínate yo a los 13 años, pues prácticamente te empiezan a adoctrinar muy bien. ¿Y crees? Te lo soy sincero, mi querido Saúl, yo pensé que había descubierto el oro, me refiero en la parte de Dios, en la parte religiosa, en la conexión con Dios, porque entendía que estaba literalmente, como ellos dicen, aquí es el arca de Noé para salvarte, es el pueblo escogido de Dios, ya no es el pueblo de Israel, ahora somos nosotros. Yo me la creí porque pues, estaba muy tonto, chiquito y todo inocente, pues lo creí. Entonces me hago testigo de Jehová, mi esposa, mis hijos, toda mi familia son testigos de Jehová. Bueno, en ese tiempo éramos todos testigos de Jehová. Y pero sin embargo, ¿sabes qué? Cuando yo todavía volaba y era testigo de Jehová, o sea, quieras o no, sí te ayuda. Porque no es que te ayuden los testigos de Jehová, te ayuda porque estás aprendiendo de la Biblia. O sea, no le atribuyes a una religión, sino a la Biblia. Entonces, quieras o no, esas normas de Dios me ayudaron como piloto, pues a mantener, pues como piloto una buena carrera, estar todo muy bien. Sin embargo, yo veía un Dios quizás malo y vengativo y que no podría ser mi amigo y que no podía yo pedir por cosas materiales porque era algo malo, porque a mí en esa religión siempre mencionaba, a ver, hermanos, desde la plataforma decían, ustedes no pueden estudiar una carrera profesional. ¿Por qué? Porque se van a desviar, van a conocer personas que no son testigos de Jehová, y ahí tenemos el claro ejemplo de tal persona que se desvió y hoy ya se fue de aquí, y pues es una persona apóstata y lo que sea. Entonces, les recomendamos que estudien una carrera técnica, pueden ser electricistas, carpinteros. Y yo en mi vida decía, o sea, está bien, pero, o sea, si yo tengo hermanas, ¿a quién van a conocer? ¿A alguien de así y luego vivir bajo dificultades? Yo creo que no está penado las cosas materiales con Dios, pero bueno, yo así lo creí, que era malo. Mas, sin embargo, gracias a Dios, digo, yo empiezo como repartidor de Domino's Pizza porque tenía fobia a volar. Gracias a Dios lo supero, la fobia, y me hago piloto. Y y de repente mi vida empieza a cambiar. Sí lo tenía presente, porque sí recuerdo que cuando me corren de piloto, me corren por haber votado por un sindicato, ¿no? Le hablo a mi esposa, es que estoy muy feliz. Me dice, ¿por qué? Porque me acaban de correr. Y entendí que había perdido mi trabajo, pero que no había perdido mi relación con Dios. Eso sí lo tenía claro. O sea, si quieras o no, empiezas a conocerlo porque estás tocando su palabra. Aunque muchas doctrinas y muchas cosas, pero al final, quieras o no, te acerca un paso más, ¿no? A pesar de los malos ejemplos y malas cosas que vi, me funcionó. Pero muy bien, ahí voy y de repente, todavía siendo ya como capitán en Aeroméxico, pues empiezo a darme cuenta, me empiezan a mandar información sobre los testigos de Jehová, que el generador de esta religión, Russell, está en un cementerio masón, en una pirámide. Cualquier gente que lo vaya a escuchar, la verdad es que este cuate está hablando mal de ellos. No, tú lo puedes ver en internet, ahí sale la pirámide de los masones, donde está el presidente de la religión de los testigos de Jehová. O sea, hoy sería súper satánico que sucediera eso, pero antes, no, pues no, o sea, es más, nadie lo sabe.
Y además dije, no, eso no es cierto, pero empecé a descubrir todas esas cosas y muchas falsedades, imágenes demoníacas en sus libros. También ellos decían, no, es que viene el fin en el 75, estoy convencido que viene la segunda vuelta de Jesús. Pero ellos decían, bueno, venían desde 1914, luego en el 16, luego en el 75. Y pues al final tú sabes que dice la Biblia que si tú anuncias algo y no se cumple, pues estás siguiendo a un falso profeta. Entonces, pues fui analizando todo eso y yo sentía ya, llega un momento que vas evolucionando, pero ya no encajas. Y yo cada día que iba a esa religión decía, es que siento que entro y voy para atrás, entro y voy para atrás. Y cuando salgo de ahí de las reuniones, decía, ay Dios, por fin ya salí, hay un mundo aquí afuera, porque allá todo era malo, el dinero era de malo, materialista y todo eso. Entonces yo crezco con esto. Entonces cuando por cuestiones del destino, fíjate, bueno, no cuestiones del destino, yo le doy gracias a Dios porque cuando entro o sea, siempre había volado, iba y venía, todos los días estaba en mi casa, pero entro a Aeroméxico y me encuentro con un sistema diferente, 6 días fuera, un día en mi casa, 5 días y un día en mi casa. Entonces, un día me cayó el 20 porque estaba tan feliz que no me había dado cuenta de la nueva vida que iba a tener, ya no iba a estar mucho con mi familia, que ahí sí recuerdo y sí le dije a Dios, pues estoy muy agradecido con ese trabajo, pero pues, era mi sueño. Pero le dije, permíteme encontrar algo que me permita renunciar de mi trabajo y además que pueda tener una mejor calidad de vida. Y recuerdo claramente, estaba saliendo una reunión de los testigos de Jehová y así le dije, Dios, la verdad es que me doy cuenta que ya me voy a perder de muchas cosas, inclusive de las reuniones y todo eso. Yo todavía ahí creía mucho en los testigos de Jehová. Entonces, sucede que cuando hago esa oración en la calle, a los pocos meses, mi base era Monterrey, entonces yo iba de pasajero porque yo vivía en México, iba de Monterrey a México, el capitán me da chance de irme en Premier, que es primera clase en Aeroméxico, porque no había lugar atrás, me dijo, vete ahí. Entonces estuvo perfecto porque al lado de mí venía un señor que traía un libro, que traía una portada como de dólares, y a lo lejos yo no leía ningún libro, yo era de los que veía hace 20 años esos libros y decían, claro, piense, hágase rico. El que hace rico es el que vende libros, no el que no lee. Era mi mentalidad, era un hate. Yo, pero en ese entonces, como no me quedó otra, yo no leía libros, pero ni por error. No me quedó otra más que estar sentado junto a él, alcanzar a ver, piense como millonario, piense así. Digo, se me hizo interesante porque pues, yo siempre me cuestionaba, bueno, esta vida, yo me decía a mí mismo, si mi papá hubiera sido empresario, yo tuviera una casa muy grande, pero no tuve la fortuna. Mi papá fue piloto y me tocó en esta vida ser piloto y es lo que hay. Y además lo disfruté, la verdad muy agradecido con Dios. Pero simplemente como que uno quiere despegar, o sea, es la ley de la vida. Tú pones una semilla y crece, todos para arriba, para arriba, para arriba. Entonces yo me sentía que estaba estancado en cuanto a la religión y en cuanto al trabajo. Pero entonces simplemente Dios empieza a utilizar estos libros, que a lo mejor dice, pero ¿cómo de emprendimiento y de dinero? Pues simplemente me fueron llevando ahí. Entonces yo dije, a ver, si yo tengo esa capacidad de crear la vida que yo quería, quizás desde el ego, ¿no? Entonces fue como un despertar mentalmente. El libro se llama El arte de hacer dinero de Mario, ¿no? Pero fue el comienzo, pero por algo estaba ahí, porque fue donde yo empecé a emprender y entonces de ahí empecé a comprar muchísimos libros de emprendimiento, de Kiyosaki, de Napoleon Hill, y como hablaba mucho, iba mucho a Houston, me dijeron, Rafa, escucha a Joel Osteen. Cuando empiezo a escucharlo, dije, caray, este cuate habla de un Dios bueno, de un Dios de abundancia. Yo siempre vi un Dios de carencia que no quería que prosperaras porque te ibas a perder y no sé qué. Y entonces me gustó esa filosofía. Y además aprendí también de Cash Luna, otro pastor que está en Guatemala, que también hablaba de esas cosas. Quizás con equilibrio y todo, pues fui aprendiendo lo que hizo los testigos de Joel Osteen, de Cash Luna. Y entonces, obviamente yo dije, a ver, pues, si yo puedo crear la vida que yo quiero vivir, pero yo quiero ser próspero. Llamémosle, como le llaman la gente, millonario. Quiero ser millonario. Yo le hablo como prosperidad porque la gente se asusta de, ay, dinero es malo. Y no, pero sí, o sea, fíjense bien cómo sí es bien importante la cuestión religiosa. Porque yo no lograba nada.
visualizaba, meditaba, tenía mis metas, gritaba, soy millonario, soy próspero. Estaba perdiendo un poco la balanza, más inclinada hacia el dinero. Y sí, y al final, la verdad, gracias a Dios lo logré. Pero era parte de mi vida. Sí, sí, claro, millonario, pero no lograba nada. No, o sea, decía, pero es que ¿por qué si visualizo, si creo fielmente la ley de atracción? Porque yo lo viví y lo he experimentado, y cuando me di cuenta, pues voy a utilizarla a favor, ¿no? Entonces empecé a hacer planes, casa, todas estas cosas, que yo les digo que son juguetes que todo el mundo queremos tener en la vida. Pero lo que pasa es que hay que entender todo esto, pero ahorita nos va a llevar ahí, ¿no? Entonces, yo quería todas estas cosas, pero no llegaba a nada. Y a la vez me sentía, híjole, si le pido a Dios, porque mi papá me decía, no, Rafael, nada más puedes pedir por las cosas espirituales. Y yo en mi mente decía, pues es que si tengo una necesidad material de un carro, de una casa, pues yo no sé qué tenga que de malo pedirlo, ¿no? Pero mi papá decía que no, pero yo tenía esos conflictos. Imagínate, estás hablando de 20 y tantos años siendo testigo de Jehová, recibiendo lo mismo. Entonces, yo aprendí de un mentor, de Tony Robbins, que decía, haz tu tablero de metas y no lo hagas cualquier día, porque cualquier día, pues a lo mejor no pones realmente lo que quieres, pones 2, 3 cositas, una mentalidad pobre, 2, 3 cosas. No, hazlo un día que estés fúrico, que sea un día de felicidad, que ahí la pluma vuele y escriba locuras, porque ahí te van a salir las cosas que realmente tú traes. Entonces escribí todas estas metas padrísimo y aprendí de Jack Canfield, de otro mentor, que decía, cuando hagas tus metas, ponle abajo, gracias a Dios por estas cosas, que es algo mejor. Y ahí es donde yo hacía todo eso y decía, es que no, es que siento que estoy haciendo algo mal, que no tiene que ver nada con Dios todo lo que yo quiero. Pero no lo hacía consciente. Ese es el tema, que me daba cuenta, pero ahí veía la cartulina y me sentía como que mal, como que estaba haciendo algo desleal para Dios. Obviamente por eso yo no llegaba a lograr hacer nada. Pero cuando ya lo hice consciente, dije, ahí está, claro, me está molestando mi cabeza que tengo a Dios con las riquezas. ¿Qué tiene que ver todas esas cosas? Entonces ahí descubrí, ya sé, obviamente fui una persona que no eres muy estudiosa de la Biblia, que si te adoctrinan y te enseñan, mira, este texto dice esto, que es más fácil que un camello entre por la aguja de un pajar, que el rico entre al reino de los cielos. Claro, es malo, pero hay que entender ese contexto. Entonces, con una mentalidad pobre, dices, sí, claro, el hombre es malo, ¿y cómo voy a entrar yo por la riqueza y eso? Entonces, para mí fue un bloqueo mental y realmente estaba estancado. Entonces, lo que yo hice, todavía era piloto de Aeroméxico, en vez de llevarme mis libros de Kiyosaki, de Napoleon Hill y de todos esos que todo el mundo hemos escuchado por ahí, me llevé la Biblia y dije, ahora sí, yo voy a buscar realmente qué es lo que dice la Biblia, no lo que me dijeron que dice Dios. Esa es la mentalidad de esa gente. Entonces, primer mandato, Génesis 1:28, ¿qué dice? Le dice Dios al hombre, sé fructífero. Una persona fructífera tiene familia. O sea, si hoy tu negocio es fructífero, o lo que tú haces de tus podcasts y lo que haces en tu iglesia, lo que hagas, es una persona fructífera. Y entendí que en la vida hay que ser, o sea, no creo que Dios haya construido el universo maravilloso, la tierra, el mar y todo. Te quiero, pobre. ¿Tanta cosa para nada? No, realmente no. Entonces ahí es donde comprendí y además empecé a ver la historia de Abraham. Hay mucha gente, son pocos los que tuvieron la fortuna de hablar con Dios, porque yo creo que no había gente con fe como lo era Abraham. Realmente Dios empezó a buscar esas personas fieles que le creían y encontró realmente la historia de la Biblia viene a través de Abraham, que tuvo que cambiar el nombre a Abraham para ver que viniera esa descendencia. Y ves su historia personal, independientemente que Dios lo bendijo, ves su historia material. Claramente Abraham era una persona próspera. Cuando estuvo con Lot, su sobrino, dijo, sabes que vete más para allá porque el ganado se está combinando. Te está diciendo que no era pobre, era rico. ¿Y quién lo enriqueció? La bendición de Dios. Pero el problema de todo es que la gente va y lo pone mal. ¿Dónde hay lana? Allá. ¡Pum! Casa, ¡pum! Negocio, ¡pum! Y Dios aquí quedó parado y todo el mundo se desapareció y se les olvidó lo más importante. Es Dios.
¿Por qué? Porque al final Salmos te dice, en mi mano derecha tengo la vida y te puedo alargar tus días. Y en mi mano derecha tengo la riqueza y la gloria. Yo lo tengo, ¿para qué lo buscas? No te afanes, que decía Jesús, no te afanes, porque ellos no hacen nada, su padre las alimenta. Entonces, cuando entiendes eso, o sea, todo eso que aprendí de Joel Osteen, que aprendí de Cash Luna, y con todas sus desvariantes de cada uno, fui aprendiendo y aprendiendo lo mejor de ello, y además, sobre todo, de la escritura, y comprendí que a ver, si Dios es el creador de todas las cosas, es el rey del universo, Jehová, Yahvé, Jehová, o como cada uno de diferente a las diferentes traducciones, pero yo reconozco como al Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, Jehová, Yahvé, el Altísimo, el Creador, el único, porque hay dioses falsos, es el único. Entonces ahí comprendí, a ver, si Él es mi papá y yo veo el universo y veo su creación, Él me dice que es el rey del universo y que es el dueño de todas las cosas. Y es abundante, porque su creación es magnífica. Es algo que no nos imaginamos, porque tan solo vemos poquito, pero realmente te está diciendo cómo piensa. Yo soy hijo de Él y soy imagen y semejanza. Entonces, cuando logro quitar el ego y el perseguir y rendirme ante Él, automáticamente, simplemente, si yo, oye, no sale Juan Gabriel que se murió, le salen 10 hijos porque van tras la herencia, ¿no? Porque saben que tiene lana. La gente no sabe que Dios es su papá y no han ido tras su herencia, no perseguirla, sino entender que te debes de conectar con Dios, que lo normal es estar conectado con Dios. Lo normal es ser abundante. No estoy diciendo un castillo, un Ferrari, un avión y multimillonario. No, simplemente ser una persona que abunde, que no falte nada en tu casa, que puedas pagar tu casa, tu coche, tus necesidades, tus vacaciones. O sea, no estoy diciendo que sí, vamos, no, o sea, ya es la consecuencia, busca el reino y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura, pero Él te las da. Entonces, hoy que yo, gracias a Dios, he prosperado, yo no hablo de sí, es que yo, mira, ahí puedes ver todo lo que yo tengo y acá y allá. No. Acuérdense, yo les acabo de decir, yo hace años, no se me olvida que yo le dije, Dios, permíteme renunciar y además tener una vida, una mejor calidad de vida y poder estar más con tiempo con mi familia. Y es lo que vivo porque Él me lo dio. Por eso ya no lo persigo. Simplemente trato de vivir el presente, darle gracias a Dios por todas las cosas y todo ya viene por añadidura. Entonces, sí, llegó un momento que sí estaba inclinada la balanza, me dijeron, sí, busquen lo mejor va a venir y el dinero, que es muy importante. Y claro que es muy importante y te da poder, quieras o no, por supuesto, pues, oye, quien dice que el dinero da la felicidad, pues ahí está una persona por allá triste y deprimida que tronó y le das un visto, lo haces feliz, claro. Tiene vacíos. Yo siempre digo, tú tienes que ser feliz, no depender de un negocio, de dinero ni nada. Tú ser feliz con Dios, lo demás es el dinero. Si yo gano dinero mañana, me hace feliz. Si yo mañana voy a comer con mi esposa y mis hijos, me hace feliz. Si estoy haciendo este podcast contigo, me hace feliz. Todo da felicidad, pero no es el camino exclusivo, es el dinero. Pero obviamente me dan un bono o me gano una comisión extra o lo que sea. Quien diga que no da la felicidad, claro que la da, pero no es el camino. El camino es tú con Dios ser feliz, teniéndolo, por eso decía el apóstol Pablo, he sabido vivir en escasez y en abundancia. Todo lo puedo Cristo, porque podemos pasar momentos difíciles, no importa, pero cuando tenemos al Rey del Universo de nuestra mano y Él está ayudándonos, salimos de ahí. Entonces, bueno, así fue mi vida y pude compensar y tratar de estar más en equilibrio y soltar y rendirme. Ya no me preocupo por nada, simplemente actúo lo que tenga que hacer y entiendo que lo más importante es estar conectado con Dios, porque mucha gente, como te digo, se escapó a buscar miles de cosas y cuando perdieron todo se encontraron desnudos, encuerados, como dice Proverbios, Eclesiastés, dice, todo es vanidad, al final pues tú hasta mismo te desapareces en bien poquito tiempo, entonces que entiendas que si pierdes eso, te vas a encontrar que eras vacío, que no tenías nada, porque nunca buscaste la parte espiritual. Entonces, el ser humano tiene que encontrarse consigo mismo, encontrar esa espiritualidad y eso que te llena. Y cuando ya estás completo, ya vas a entender que todas esas son regalos de la vida, de las consecuencias que tú has hecho, y te llega solito
simplemente, como dice la Biblia, me busca el reino y su justicia, lo demás viene por añadidura. Entonces te llega la abundancia, te llega el amor, te llega todo. Pero Él es la fuente, reconociéndolo y darle gracias. Digo, sé que mucha gente también no cree y le va muy bien, pero por dentro están muy vacíos, como tú mencionabas hace rato. Entonces, bueno, así ha sido parte de mi historia cuando estuve en la religión y cómo fui entendiendo y conectándome. Y obviamente ahorita es el momento en el que más me he conectado con Dios porque yo practico mucho leer la Biblia, orar, voy aprendiendo y la termino y le vuelvo a dar vuelta y hago resúmenes. Entonces lo que he hecho yo es unir con el emprendimiento, porque la gente dice, no, es que Dios no tiene que ver con el emprendimiento. Y claro que sí, pues es el dueño de todas las cosas. Entonces, bueno, así ha sido mi historia. Perdón que me explayé, pero No, Rafa, la verdad estoy así como en shock porque es real y yo creo que muchos de nosotros estamos en ese punto, o sea, en esa área de nuestra vida donde no, o sea, nos perdemos a veces porque si es que, y quiero empezar con esta reflexión porque estaba escribiendo un poquito las cosas que decías. Yo creo que a nivel subconsciente, quitar al nivel subconsciente nuestra creencia sobre prosperar, sobre tener una economía estable, sobre desear algunos juguetes, como tú dices, no está mal. Y lo podemos escribir y podemos ir a seminarios, podemos hacer nuestro tablero y podemos hacer las afirmaciones de lo que nosotros creemos. Pero si nosotros no tuvimos esa conversación con Dios real, de decir, Dios, ¿sabes qué? Esto es algo que anhelo en mi corazón, esto es algo que yo quiero que me puedas dar si te place, pero se lo comunicas. Hay gente que nunca le comunica eso a Dios porque tiene miedo de siquiera decir, es que está mal. O sea, antepone ciertas creencias que la sociedad o la religiosidad les pone, entonces nunca empiezan a tener esa conversación madura con Dios. Yo recuerdo que en mi caso fue así, o sea, yo estaba pues todo destruido el corazón y venía con todas estas emociones y un gran amigo mío estaba trabajando para la iglesia, entonces curiosamente en la iglesia estaba frente a mi casa, entonces llegué y me dijo, ¿quieres pasar ahora? Dijo, ten las llaves, te pongo música. Entonces, me acuerdo que llegué y cerré la iglesia estaba abierta, pues obviamente, pero cerré el cuartito donde se dan los servicios. Puse un poco de música y le hablé a Dios como nunca en la vida y me quejé y oré y grité. Y cuando terminé fue como que, mira, hasta que por fin hablas conmigo, ¿no? Ya no es ritual, ya no es, o sea, ok, me estás diciendo las cosas. A partir de eso se abrieron muchas otras conversaciones mucho más reales que me han permitido crecer muchísimo, ¿no? Y aunque la vida en sí sola sigue siendo temporadas diferentes, poder tener esa conversación con Dios real y que entre hasta el tuétano, que entre hasta tu subconsciente, y sabes que Dios, yo quiero una mejor vida, no creo que la mejor, el que esté estresado, el que esté amargado, el que esté frustrado todo el día porque no me alcanza o porque tengo estos anhelos, pero no, estos anhelos creo que son malos, o sea, si tú no tienes una conversación interna y real, decir, ¿sabes qué? Que Dios sí me quiere bendecir, pero no se trata que la bendición se vuelva mi ídolo, que ese es otro punto, ¿no? O sea, se trata de entender que la bendición viene de Dios y que ese es un puente para entender que Dios está para ayudarte a que tú crezcas, a que tú cumplas ese llamado o ese propósito. Yo creo que ese es el punto central. Nuestra espiritualidad se va a conectar o se va a reafirmar cuando tú entiendes que fuiste diseñado y creado para algo en esta vida. O sea, todo lo creado en este planeta tiene un propósito. Todas las flores, los animalitos. Entonces, obviamente tú como creación de Dios tienes un propósito. Y no nada más es venir y consumir, vivir, reproducirte y morir, sino realmente es venir a este planeta con dones que Él depositó dentro de ti a cumplir un llamado que Él estableció antes de que fundara el mundo para ti, porque dice la palabra que Él es el principio y el fin. Si Él no empieza nada, que ya terminó. Entonces nosotros elegimos, obviamente tenemos ese libre albedrío, si cumplimos o no ese propósito, ¿no? Pero eso es un punto bien interesante, Rafa, que hablabas. O sea, el que tú puedes hacer todos los cursos, todo el aprendizaje, pero si tú a nivel subconsciente realmente no lo crees, pues siempre tú mismo vas a hacer autosabotaje de ese crecimiento, porque realmente tú te estás engañando a ti mismo. Y ese es un parteaguas, yo creo que para todo emprendedor creyente, o fe emprendedor, como me encanta decir, es ese punto, es como, quiero esto, pero no me atrevo a ir por ello, porque tiene un conflicto con mis creencias. Entonces, para ti, ¿cómo fue, o sea, ese rompimiento real? Como, o sea, no sé si fue fue ese momento que empezaste a leer, o fue un punto como
de una epifanía o algo, como que fue donde dijiste, o donde sentiste que se rompió esa barrera subconsciente que tenía? Fue el momento que primero hago consciente, porque mucha gente no se da cuenta. O sea, es como decir, a ver, llamémosle un ejemplo bien lógico. Una casa bonita y una casa muy, muy pobre. Hay que pensar qué piensa él y qué creencias tiene. Entonces, yo entendí, o sea, que era lo que había, pero cuando hice conciencia de esas creencias, es donde, bueno, ahí detona. Primero hacerlo consciente, porque la gente de entrada no lo ve y la gente puede decir, oye, estos cuates religiosos y no sé qué, o no sé qué, están hablando del dinero, están locos, o sea, son del demonio que están hablando del dinero. No, pues es tu creencia personal, pero pues ahí está el rey Salomón, el hombre más rico de todos los tiempos. Entonces, bueno, pero ¿cuándo fue cuando se rompió así? ¡Prum! Primero hice conciencia de que yo según mi creencia personal estaba mal. Y cuando descubro en el Génesis 1:28 que le dice Dios al ser humano, sé fructífero, y después veo la historia de Abraham, que es el linaje desde Abraham hasta el Apocalipsis, ya dije, ya entendí Dios, ya. Y es más, sí me seguí estudiándola, pero ahí de inmediato comprendí. Es más, lo tengo en un video. Me fui a comprar una camarita digital, porque era en el 2008. Todavía en celular con tanta cámara, o yo tenía uno sencillo, no lo sé, tenía un Nextel. Pero bueno, grabé y estaba en un hotel, eran casi las 2, 3 de la mañana, y digo, a ver, ya lo entendí que mi padre es próspero, o sea, en todas las áreas. Él es el rey del universo, yo soy su. Entonces ya lo comprendí. Simplemente voy a grabarme a mí mismo. Pum. Pongo la play a la cámara y digo, a ver, hoy es 15 de diciembre del 2008. Anuncio que el 15 de diciembre del 2009 me voy a retirar de piloto aviador. ¿Por qué? Porque pues, quiero obviamente estar más con mi familia, con mis hijos, todas las cosas que yo he vivido, por lo que sea, papá. Lo terminé de grabar y a los 6 meses era libre financieramente. Es más, me quedé 6 meses más porque había hecho una promesa de un año de renunciar. Entonces yo en los 6 meses era millonario, pero me quedé 6 meses para cumplir esa promesa. Pero no le atribuyo al video ni que yo ni nada a Dios. Simplemente es lo que cuando entiendes, o sea, es que de veras, a veces la gente dice, Rafa, no creo en mí, es que yo no tengo dinero, yo no tengo una carrera, yo no soy nadie, pues estás ciego porque no sabes quién es tu papá. Entonces, cuando entiendes eso, que realmente dices, es que, qué increíble, yo soy el hijo de Dios. Yo me tocó ver al hijo de Slim y lo conocí y digo, qué increíble ser el hijo de Slim. Este cuate tiene todo el dinero del mundo, pero ya entendí que, o sea, pero es un ser humano, yo soy hijo de Dios. Entonces, cuando sientes ese orgullo, yo soy hijo y merezco y entendí que lo normal es eso. Yo hice un lema en mi cabeza. Lo normal es ser delgado, lo normal es ser feliz, lo normal es ser abundante. Entiendo que podemos pasar dificultades como una gripa, pum, se va y ya, Dios, bye, gracias. Pero hay gente que se queda viviendo en la pobreza toda la vida, siendo amargado toda la vida, tiene una mentalidad mediocre toda la vida, pensando que Dios está a su nivel que lo acaban de poner y Dios es más grande que todas esas cosas. Entonces, cuando lo descubrí en la vida, ahí, pum, ya. Así como velocidad, luz, así como Star Wars, así me fui. Pero no por mí, sino porque Dios da de ahora le vamos. Wow. Y fíjate, eso está bien interesante porque es más cómodo vivir en una prisión conformista que en una posibilidad que tienes cuando conoces a Dios, porque la posibilidad de crecer, de romper paradigmas, pues requiere fe, ¿no? Requiere fe y requiere avanzar. El conformismo requiere que te quedes ahí toda tu vida y requiere que pues sí, la vas a sufrir, pero no tienes que mover, o sea, no tienes que hacer nada más y mucha gente opta por esa filosofía, ¿no? Y creo que es un parteaguas. Ahora, yo creo que va a ser una pregunta incómoda, pero es necesaria para todas las personas. ¿Qué se siente tener tu primer millón? O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué pasa por tu mente? O sea, o es nada más como, ya está, o sea, ya lo tengo, ya aparece en mi cuenta de banco. ¿Qué se vive en ese momento? O sea, ¿y qué choque hay en la mejor? O digo, no sé, ¿qué se siente? ¿Qué le puedes comunicar al emprendedor que en su mente dice, pues que yo quiero ganar 1 millón, yo quiero ser millonario? Pues, para ti, ¿qué fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Pues obviamente que cuando empiezas a ver todo eso que empieza a fluir, nunca había pasado por tus manos y dices, o sea, automáticamente la sensación que yo vi es
o sea, ya como que sientes que vuelas, en el sentido que dices, no manches, tengo la vida resuelta. O sea, viendo la emoción del dinero, porque la gente dice, es que a mí no me importa la riqueza, pero cuando ya de veras, mucha gente lo dice porque sabe que no tiene la capacidad para tenerlo primero, pero empiezas a ver eso y dices, no manches, ahora sí que, o sea, muy agradecido con Dios, obviamente, o sea, siempre, aunque yo no estaba tan conectado con Él, siempre digo, Dios, es que, o sea, no hay palabras, porque al final, ¿quiénes son los beneficiados? Porque mi papá lo veía mal, porque también él sigue siendo testigo, y lo veía mal. Digo, mira, los más beneficiados, tú lo veías mal, ahora mi esposa le puedo dar mejores cosas, la escuela, no sé, pude ayudar con mi papá, con mi mamá se enfermó, les pude regalar un Mercedes-Benz, muchas cosas, y dices, es que es una herramienta que te permite avanzar o sea, hay muchas cosas en la vida que acá están, y cuando logras estar ahí, puedes accesar a muchas cosas que te permiten disfrutar, pero no decir, ya acumulé y quiero más. No, o sea, simplemente encontré un medio para poder, o sea, siempre he disfrutado, o sea, yo viví con el mínimo y sé que es no tener dinero, o sea, lo entiendo perfectamente, pero sí, obviamente que sí es una emoción increíble y además muy engañadora que crees que es para siempre, porque después más adelante quebré. Wow. Entonces, ahí esa balanza que dice, puta, ya la hice, inclusive yo caí en zona de confort, y ya no voy a leer, ya, sí, ya lo soy, o sea, ya para que leo libros, yo ya lo soy, ya solucioné mi vida. Entonces, me levantaba a las 10 de la mañana, ponía mi Facebook, aquí levantándome 10 de la mañana, a la 1 de la tarde en Sport City, a las 2 comiendo, terminaba de comer, me regresaba y me iba al cine, eso era mi vida. Claro, siempre he sido muy feliz, ¿eh? O sea, yo he tenido y no he tenido, como dice Pablo, y he sabido ser feliz, pero simplemente esas sensaciones de ganar y de esas buenas noticias, pues como todo, te hacen muy feliz porque, oye, ya se detonó eso, qué padre, pues muy agradecido. Pero también entendí una cosa, me llegué a comprar mi Porsche y dije, puta, ya me voy a comprar mi Porsche, ya lo voy a tener. Y el día que estaba ahí, le digo a mi esposa, es que ahí está, pero ya no siento nada. O sea, me hace feliz saber que ahí está. Pero esa sensación de que ya lo iba a tener, que en un mes me lo entregaban, se terminó cuando estaba ahí en mi estacionamiento. Entonces comprendí que el camino es la felicidad, no es el objetivo de que voy a ser feliz cuando sea millonario, cuando tenga un coche, cuando tenga un trabajo. Entonces, mientras tanto, tu vida no vale un cero. Entonces, claro que sí te da felicidad y te hace feliz ver tu garage y con todas estas cosas. Pues obvio que te hace feliz. Y más, que has venido desde abajo, que has pasado por situaciones, pues sí, pues, o sea, pero lo malo es cuando la gente empieza a decir, es que, y ahora necesito más porque necesito ganarme esa felicidad y necesito más cosas para llenar menos vacíos. Entonces, digo, sí fue una experiencia increíble. Quien te quiera decir espiritualmente, la verdad estaba más feliz que puta. Ya, sí, neta. Y es que fíjate, o sea, yo creo que la felicidad de ahí viene, o sea, es de ser consciente que tú lo pudiste lograr. O sea, no te lo regalaron. O sea, y que no es como... Por eso cuando la gente se gana la lotería se destruye a sí misma. Porque Dios nunca te va a poder dar algo que no tienes la capacidad de administrar si estás conectado con Él. Obviamente hay personas que obtienen cosas que no tienen capacidad de administrar y se destruyen a sí mismos. O sea, por eso es parte de entender que como emprendedores el crecimiento tiene que ser gradual y dosificado. Porque Dios, y lo escribo mucho en el libro, o sea, Dios primero que nada va a cuidar tu alma antes que tu cartera. O sea, tu eternidad siempre va a ser más importante que cualquier anhelo terrenal que tú tengas. Entonces, si tú no estás preocupado y ocupado por cuidar tu alma y tu relación con Dios, pues Dios no te puede echar la mano en otras cosas, porque si sabes que es que yo te lo quiero dar, pero el problema es que si te lo doy te vas a destruir y no quiero destruirte. Entonces, es entender también ese proceso. Dios quiere que también tú entiendas, y es otro punto que hablábamos el otro día, es que la prosperidad o la bendición de Dios a tu vida nunca termina contigo, sino empieza contigo. Si Dios te bendice, es porque te va a dar en sobreabundancia para que bendigas a otras personas, porque es un fluir y no es no eres un punto donde termina la bendición de Dios, y eres un punto donde empieza. Fíjate, tú ahorita estás impactando a más personas de las que puedes conocer o leer en un día o en una vida, gracias
a tu mensaje, gracias a reconocer que es Dios, y Dios va a seguir financiando eso. ¿Por qué? Porque le estás dando el punto de honra, de gloria a Él, ¿no? Entonces, yo creo que y me gusta que puedas poner eso sobre la mesa, porque igual yo tenía como cuando fue la de la pandemia, que perdí todo y así, me tuve que reinventar, me metí con Dios, ayuné 40 días, así puros líquidos, dije, ¿sabes qué? O sea, seguí mucho como una dinámica que mi mentor puso, porque quería realmente entender qué era lo que Dios quería para mí. Me reinventé y empecé desde cero, desaprendí muchas cosas, volví a emprender, ordené muchas cosas para hacer mi negocio bendecible y ¡pum! Creció 100 veces más en menos de 3 meses y ya estaba mudándome a un lugar que yo quería y a los pocos meses me compré un carro que yo quería y como tú dices, o sea, ya estás ahí y dices, ok, ya lo logré, pues. Pero se esfuma, ¿por qué? Porque tu identidad no está en las cosas que tienes, sino en que tú te reconoces que, wow, o sea, tengo la capacidad de producir, tengo la capacidad de hacer esto, cuando a lo mejor antes era una fantasía, ni siquiera sueño, me atrevo a decirlo, ¿no? Cuando, como tú dices, vienes, vienes desde abajo. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan, han crecido en un hogar donde estos son fantasías que tú quieras tener una vida buena, que tú quieras tener ciertos juguetitos, de que tú quieras crecer a la mejor, ¿no? Y a veces queremos cuidar más la opinión de otras personas sobre nosotros que la opinión que Dios tiene. Y hasta que tú no te conectas de manera directa con Dios, nunca vas a generar esa convicción. La verdad, la convicción que tú viene a tu relación con Dios viene por un encuentro personal. Si hay personas, como tú dices, de estos pastores de iglesias, que son presentadores, ¿no? Te presentan el concepto, pero ya corresponde de ti de ir y tomarlo y en la intimidad. O sea, como decís el Salmo, no, en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Pues, o sea, ok, lo tomo porque me hace un poco de sentido, pero sabes que yo lo voy a ir a platicar ya esto con Dios. Y ahí es donde Dios te empieza a hablar, porque te empieza a llegar por las cosas que son importantes para ti, que también son importantes para Él, ¿no? Pero es entender como que esta manera de movernos, de aquellos que queremos tener negocios. Y una de las cosas que también te quería poder preguntar, ¿no? Alrededor de todo esto, ¿tú cómo ves tu proyecto conforme a bendecir a otras personas? O sea, ahorita, por ejemplo, una de las cosas que dices es como, ¿sabes qué? Yo estoy ayudando a personas a quitar su miedo a volar. O sea, porque Dios te ha dado un punto de autoridad donde tú ya puedes llegar con la autoridad que Él te ha dado con tu oficio a impactar las vidas de otras personas, ¿no? Y digo, ¿eso te nació de decir, sabes qué? ¿Era porque algo que yo lo sufrí? ¿O fue un sufrimiento que tú dices, sabes qué? Es que tenía un porqué? O sea, qué bueno que decidí hacer algo con ese miedo, ¿no? Y ahora, y que con ese miedo construí un negocio, con ese negocio... Bueno, construí un oficio, con ese oficio construí un negocio y ahora con ese negocio bendigo a otras personas quitándole ese miedo, ¿no? O sea, tú puedes hacer cosas con tus temores que te puedan cambiar la vida, ¿no? Pues es tu caso. Claro, pues sí, mira, yo lo entendí porque fue una inspiración totalmente. Yo la verdad, yo nunca se me había ocurrido esto por la mente. Ni mi familia sabía, me refiero a mis papás cuando vivía ahí con ellos, nadie sabía. Simplemente ya conmigo me hago piloto y mi familia y todo, o sea, yo ya llevaba muchos años volando, pero un día a las 3 de la mañana, no sé, sentí que olía a gas y pues me despierto, voy a la estufa y no había nada, pero simplemente ese olor me despertó, te lo prometo que no había nada. Y en ese momento me llegó con una inspiración diciendo, a ver, tú tienes miedo a volar, pero tú tuviste miedo a volar, ahora eres piloto, lo superaste, tú eres el indicado para ayudar a las personas. Y pues dije, pues sí. Entonces, por eso empecé en el 2008 a dar conferencias para la gente que tenía miedo a volar. Y la verdad, pues sí, he estado con muchas personas. A la vez empecé también de emprendimiento, pero a la vez decía, bueno, empecé a leer libros cuando todo este rollo, pero dije, pues, ¿qué voy a enseñarles si todavía no, en ese aspecto todavía no había algo, sí había historias, ¿no? Pero y entendí, entonces por eso empecé con lo del miedo a volar. Y ya llevo, pues hoy, además soy el único piloto. La gente dijo, pero tú quién eres, no eres psicólogo, no eres nadie. Sí, pero soy piloto y yo lo viví. Y obviamente lo superé cuando me hice piloto. Entonces, ¿quién mejor
que un piloto te pueda explicar. O sea, imagínate tenerle pánico 10 años, 10 años. En 10 años nada más volé uno porque fui allá con la West Tower, los testigos de Jehová, y muy a la fuerza. Porque no a la fuerza, sí quería conocer, ¿no? Ellos, pero tenía mucho miedo. Y la segunda es porque era mi luna de miel. Tenía que ir o tenía que ir. Y yo sentía, o sea, yo en mi mente decía, es que es peor, es más fácil tener una enfermedad que la sobrellevas a estar aquí en el avión y quererte bajar. O sea, algo terrible. Entonces, por eso me enfoqué en ello y bueno, pues ha sido parte de las cosas que he hecho. Wow, wow. Claro, pues quiero poder cerrar nada más con una pregunta, porque dice en Proverbios habla la Biblia de que tu don te permitirá servir a reyes, ¿no? O sea, cuando trabajas con aquello que Dios te da, y digo, lo empatizo porque, por ejemplo, tu negocio, es básicamente alquilar aviones privados, ¿no? O sea, a un sector de la población. Obviamente no es para cualquiera, pero sí cualquiera puede lograrlo, ¿no? O sea, el decir, ¿sabes qué? Y tú, me encanta porque otro día estás hablando, es un Instagram Live, ¿no? O sea, debes de buscar la oportunidad de tener esta experiencia porque te hable como el panorama, de que no nada más lo que crees que existe es todo lo que existe, ¿no? En tu caso, algo bien interesante cuando nosotros queremos poner un negocio, y me quiero ir un poquito técnico, es la parte de la nicharte, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Quiero servir a un grupo de la población que puede pagar esto, y porque si lo puede pagar también espera un tipo de servicio con excelencia, pero que también, pues, no se trata de servir a todo el mundo, sino servir a un grupo específico. Y quiero poder cerrar esta sesión con algo muy técnico. O sea, tú en tu caso, o sea, tratando con un grupo específico, pues unos lo llaman élite, otros lo llaman el 1%, otros lo llaman clase alta, digo, hay muchos términos. ¿Qué has aprendido para poder servir con excelencia o poder atraer ese tipo de clientes a tu negocio? O sea, ¿qué consejos nos puedes dar para poder manejar esos estándares que nos permitan servir a las personas que sí aprecian la excelencia y que no se las tenemos que estar explicando pues cada vez que nos van a comprar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que para poder atraer ese tipo de personas, también tienes que creer en ti mismo, que puedes tener la capacidad de poder platicar con otras personas. Para mí era un poco difícil porque, pues bueno, yo de vida de piloto, normalmente pues, estaba rodeado de mismas personas iguales. Yo, la verdad, que le tomé un consejo a mi cuñado, tenía su novia y su hermano era abogado, y me dijo, oye, que él es abogado, le va muy bien. Digo, ¿por qué? Porque se metió a Sport City y ahí conoció a varios clientes. Entonces lo que hice es que me metí al Sport City. Yo no quería hacer ejercicio, la verdad, me da mucha flojera, nunca había hecho, nunca me habían gustado mucho, yo tampoco ni a mis hijos, y me meto con ese objetivo para conocer a otras gentes. Y entonces, obviamente en la mañana encuentras a los empleados, pero a las 11 o 12 encuentras a los empresarios, pues, que tienen todo el tiempo del mundo, y ahí empecé a hacer relaciones, y es realmente como empecé mi primer negocio, mi primer millón en la televisión, en la industria de los comerciales. Y obviamente es bien importante cuidar esas amistades porque te empiezan a conectar con otras personas. Hoy las redes sociales me han conectado también con grandes personalidades, conferencistas como Javi, como Diego Dreyfus. La otra semana me invitaron a conocer a Carlos Muñoz, el 24 en México, y así por lo que he hecho, pero simplemente un día me atreví a grabar videos, a ir a Sport City, hay que ver dónde están ellos. Claro. Aquí están jugando golf, o sea, hay que ver a dónde se reúnen para abrirte esa mentalidad. Tú piensas que son unos bichos raros, que son extraterrestres y que son personas iguales como tú y como yo que la regamos. Y ahí dices, gente, que dices, oye, ni vale la pena, la verdad está bien perdido, pero hay que aprenderle, ¿no? O sea, también, y hay que aprender de ello también, no hay que cerrarse, porque yo me había cerrado a ese mundo empresarial pensando que era algo malo. Ok. Wow, qué excelente. Y de hecho hay un término en inglés que me gusta que es your net worth is your net worth. O sea, tu network is your net worth. O sea, tu red de contactos representa tu red de ingresos. O sea, a la gente que conoces te va a ayudar a incrementar o de crecer tu red de ingresos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto bien importante porque a veces estamos esperando que la gente llegue a nosotros y nosotros no vamos hacia ellos. Y hoy en día lo puedes hacer. A veces, sí, a lo mejor me va a costar tanto la membresía, pero la puedes pagar, o sea, no estás quitando ninguna otra actividad clave en tu vida, pero pues digo, bueno, si mis clientes pueden estar jugando golf, pues a lo mejor no les sé el golf, pero pues voy y la hago, o en el gimnasio, como tú dices,
pero hay una intencionalidad de tu parte a buscar ese tipo de clientes, ¿no? Y entender su mundo y entender cómo piensan y poder servirles con excelencia con aquello que ya tienes, no con alguna otra manera, pues ahí distorsionada que luego hay. Rafa, ¿algún consejo que se me haya, o alguna cosa que se me haya ido a preguntarte que crees que es importante que todos los chavos, todas las chavas, emprendedoras, emprendedores, que necesiten saber para este año, para crecer, que estén empezando, que estén atorados, que les haga falta ese punch para ahora sí despegar, ¿no? ¿Y tú qué sabes de eso? Sí, claro. Mira, yo lo que les podría decir que literalmente cada mañana, siempre, la verdad es que hay que conectarse con él, hacer una oración donde quiera que estés y además cuando te levantes, literalmente así, haz de cuenta, yo quiero ser, si esta persona que me está viendo ahora quiere ser doctor o abogado o empresario, literalmente en la mañana, así, mira, se pone el uniforme, no siendo. Como dice, es que la Biblia dice, Dios llama las cosas que aún no son como si ya fueran. Yo soy su hijo, tengo que llamar las cosas que hoy no tengo como si ya fueran. Porque eso dice, pide y se te dará, dalo por recibido, que no dudará en tu corazón, porque lo estoy teniendo. No porque, es que nosotros estamos en tercera dimensión. O sea, hay un pasado, un presente y un futuro. El tiempo es lineal. Dios no nos da, pero necesitamos espacio y tiempo. Si estuviéramos allá arriba, pues todo es de inmediato, pero aquí es espacio y tiempo. Entonces, como no lo vemos, no le creemos. Entonces, Dios ya no nos dio. Entonces, simplemente me pongo el uniforme y trato de mantener esa sintonía de creerle a Dios, de que yo soy esa persona, el emprendedor, o que yo estoy enfermo y soy saludable. Y es más, empiezo a agradecer, gracias Dios por la salud, gracias Dios por la abundancia, gracias Dios por mi cartera, la bendigo, porque la gente dice, miren, no traigo ningún peso, no traigo un peso, mi carro es una porquería, es una carcacha vieja. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesús cuando predicó a 5,000 hombres que le dijo, no, pues, ¿qué tenemos? Pues nada más hay 5 panes y 2 pececitos. Pudo haber dicho, bola de idiotas, ¿cómo es posible? No tenemos nada, ni eso ni para mí. ¿Qué dijo? Dio gracias, ¿okay? Son muy poco. Dio gracias y lo bendijo. Comieron 5,000 hombres, mujeres y niños. Empieza la gente a dar gracias, a gracias de algo que no tienes, porque ahí empieza el creerle. Te digo, Dios, gracias por... Yo siempre le decía a mi última viejo que era mi Porsche. Dijo mi esposa, es mi Porsche, es mi Porsche. Y terminé con un Porsche. Entonces, a veces no le queremos, o sea, yo, a mi realidad, mi expectativa es que me compre un carro sencillo y que tenga ciertas cosas. Y a eso yo le creo a Dios. Pero yo estoy poniendo a Dios a mi nivel. Porque obviamente que Dios ve mucho más allá. ¿Para qué quieres esto? No te va a funcionar. Tú ocupas más bien un carro de por el tamaño, por lo que sea. Entonces, no pongan a Dios a su nivel. Porque si no, no van a tener nada porque su mentalidad va a ser muy pequeña. Por eso siempre les digo, la gente no compra el carro que quiere, sino el que le alcanza. Porque, oye, el Spark es un carro espantoso. Pues hay Mercedes, hay BMW, hay Mustang, no sé, cada uno camionetas, pero compramos el que nos alcanza. Entonces, empecemos a creer a Dios. O sea, no veamos a un Dios mezquino, sino simplemente no por interés. Le voy a pedir a Dios a ver qué me da. Empieza a amar. La gente dice, es que yo no lo amo porque no lo conozco. Claro, nunca has leído su palabra. ¿Cómo conociste a tu pareja? Porque la empezaste a conocer, a hablar con ella, la amaste, te gustó. Entonces el emprendedor tiene que leer la Biblia, tiene que leer Proverbios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Eclesiastés, toda la Biblia, en realidad toda la Biblia. Y entonces lo vas a empezar a amar, que ya no te va a importar ya nada. Te vas a rendir al Él y dices, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Y cuando haces eso y te rindes, la magia empieza a suceder, pero no porque la haces tú, porque la hace Él. Entonces, no sé, chavos, no sé, lo dijo Palazuelos. Él dice, yo todo lo que tengo es gracias a Dios. Por eso siempre les digo, mira, si yo saco los pececitos del mar, se van a morir. El mar va a seguir. Si yo saco esta vegetación maravillosa que se ve aquí, se va a secar. La tierra va a seguir. Si tú sacas a Dios de tu ecuación, Dios va a seguir, pero toda tu vida que viene, ahí se va a quedar, porque viene segunda vez por Jesús a traer vida eterna. Entonces, todo el mundo quiere construir casas, y después ya se te olvidó que vas a llegar un momento, 80, 90 años, vas a pelar gallo. También emprende con Dios, porque el verdadero emprendimiento es para siempre. Esto es para vivir aquí.
pero no son 80 años, pues puedes vivir para siempre. Por eso dice Jesús, yo vine a traer vida eterna, di mi vida por todos. Aquel que crea él y los de su casa serán salvos. Es gratis, es una dádiva gratuita. No como los testigos de Jehová dicen, aquí es la salvación, vengan, venga, yo tengo la salvación. No, Jesús es el camino y la vida, es Él, solamente a Él. Y cuando le crees no tienes que hacer nada, porque dice, no te jactes que tienes la salvación, porque tú no la pagaste, la pagó Jesús hace 2000 años. Entonces, si tú eres de esas personas que le crees, tú y tu familia serás salvo. O sea, es lo máximo. O sea, ya no hay más. Así lo podría resumir. Híjole, Rafa, muchísimas gracias por todos tus consejos. No va a ser la última vez que te vamos a tener acá, porque creo que hay muchos temas de muchas cosas que abordar. Incluso también tenemos ahí a emprendedores que están casados y que en algún momento quieren ver qué onda con el matrimonio y el emprendedor y Dios, ¿no? Porque creo que es una alianza. Digo, hay muchos temas por abordar. Igual, Rafa, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Qué podemos estar checando de ti para poder seguir en sintonía contigo? Que nos puedas decir ahí para poder buscarte y conectar contigo. Sí, claro, te doy todas mis redes sociales. Y buen punto que diste. Oye, habla de mucho. ¿Y su familia? ¿Su esposa dónde está? Tengo 31 años de matrimonio. Tengo 3 hijos y todos son muy exitosos. Mis redes sociales es Instagram. Todo es Coppola, se escribe con doble P de papá. Coppola, como el cineasta. Es Rafael Coppola y un número 7. Y todas mis redes como YouTube, TikTok, Facebook es Rafael Coppola. Y además tengo un canal de podcast que se llama El Vuelo del Emprendedor, porque ese vuelo a veces va solo. Entonces, ahí están todos mis consejos. Ahí vamos en el episodio 13. Rafa, muchísimas gracias. Ahorita nos quedamos después de este cierre nada más para hablar unas cositas. Muchas gracias por tus consejos. Estamos en contacto, chicos, ya saben. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios, dudas o preguntas, ya que nos encanta leerte. Y si la información fue de valor, te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.